Mil mensajes. Hoy estamos con el número 941 y nos llama la atención este mensaje porque tenemos que comunicarnos para reflexionar acerca de la imaginación positiva. ¿Y qué llamamos la imaginación positiva? Es la capacidad para crear mundos, para crear realidades, para crear situaciones, para crearlas, sacarlas de la nada para nosotros entonces trabajar positivamente. Es decir, es crear mundos que no existen en realidad, pero que pueden existir de acuerdo a toda una serie de condiciones, pero que resulta positiva para cada uno de nosotros. Resulta positivo tanto para nuestros valores, resulta positivo para nuestra imaginación de conocimiento, resulta positiva para nuestras conductas, para nuestras pericias, resulta positiva para nuestra imaginación desde el punto de vista emocional. Y entonces la gente, las personas que están condicionadas tanto para crear estas fantasías, estos mundos positivos, esta imaginación positiva, probablemente comienzan a generar toda una serie de realidades que pueden ser posibles en la misma medida en que sean lógicas, en que sean conscientes, en que tengan toda una serie de virtudes muy interesantes, muy importantes que hay que revisar y que revisaremos a lo largo de este mensaje. La gran pregunta es cómo tener una imaginación positiva en momentos, por ejemplo, de gran pesimismo, en momentos de malos recuerdos, de malos aprendizajes, en momentos inclusive de mucha desesperanza, de una mala relación con el futuro. Entonces, aquí es donde está lo importante de entrenarse de manera positiva para utilizar ese recurso que nos da la racionalidad humana. No sabemos, creemos que los animales tengan fantasías positivas. Tendrían que tener el sentido del tiempo y no lo sabemos si lo tienen. Nos imaginamos que no por sus capacidades racionales. Pero qué interesante sería entonces que nosotros nos podamos entrenar para pensar positivamente, inclusive para hacer que las realidades, las negativas que estamos viviendo, probablemente en el futuro, se hagan muy positivas. Y para ello tenemos que realmente estar ubicados. El primer ejercicio es la ubicación real en la situación, no engañarse y partir de ahí. Y yo creo que eso es fundamental, que esa ubicación, por ejemplo, se da muy bien en una emoción básica, que es la tristeza. La tristeza surge cuando nosotros sentimos, si es uno, que tiene una gran cantidad de debilidades y tiene además unas grandes amenazas, que son tan grandes que uno, con las unidas a las debilidades, siente que no hay nada que hacer. En ese momento, lo positivo es transformar esa sensación de tristeza negativa o depresiva que nos llena realmente de mucho pesar, inclusive si se acompaña de una ira en negativa, destructiva y de un miedo en negativo, paralizante o evasivo, se convierte en un dolor, ese dolor psicológico que es tan difícil de enfrentar, pero que una regla puede ser que si tenemos conciencia de ese momento en de que somos muy débiles y hay muchas amenazas en lo externo, si nosotros a través de esa tristeza trabajada positivamente, no dejar que se instale la depresión, sino reflexionar sobre qué es lo que estamos viviendo, por qué se estamos viviendo esto y para qué lo estamos viviendo. Esta última pregunta es muy importante que casi nadie se la hace. El para qué yo estoy viviendo esta situación, para qué estoy metido dentro de esta situación que me produce gran tristeza. En ese momento, la imaginación positiva puede hacernos inclusive vislumbrar un futuro en el cual la experiencia negativa de hoy
pueda ser una fuente de aprendizaje para lograr determinadas cosas. Cuando la gente realmente en un estado de tristeza puede llegar al fondo de una situación, a la verdadera ubicación y ahí comenzar a trabajar en positivo, lo primero que hace es transformar esa depresión en reflexión y luego acompañarse de las otras emociones, como por ejemplo la organización que produce el miedo. Cuando esto está consciente se puede hacer, y también trabajar el impulso, la motivación que nos produce la ira y transformar ese dolor tan terrible, psicológico, emocional, tan paralizante, convertirlo en algo positivo, convertirlo, imagínense en estas tres cosas, en una reflexión que nos ubique en las causas, en la situación en sí y en las consecuencias que pueda tener, y transformar eso en positivo a través de la reflexión, ayudarnos de la organización que nos va a producir el sentir miedo y de ayudarnos de la motivación que nos va a producir la ira. Esto desde el punto de vista emocional. Desde el punto de vista racional, podemos utilizar un instrumento muy interesante, muy importante, que al tener nombre lo podemos calificar, y es el momento de la serendipia, ese momento en que podemos, realmente se usa este término y se usó primeramente para hablar de esos sucesos que en la ciencia aparecían como casualidades, contingencias de fines positivos, pero que ahorita se está usando como una capacidad que pueden tener y que tenemos todos los seres humanos al positivizar, al volver positivas algunas realidades y experiencias negativas, al buscarle lo bueno que tiene lo malo. Y ahí somos entonces serendípicos. También el pensamiento en positivo nos puede llevar a un nivel superior, a buscar realmente una conducta fundamentada en valores y saber y llegar a preguntarnos si en este momento negativo, cuál de esos valores fundamentales para nosotros es el que nos va a lograr que sigamos adelante, aunque realmente sea una situación muy apremiante. El tener un piso de valor, el tener serendipia, la capacidad de positivizar las emociones, con todo lo que hablamos del dolor emocional, y actuar en forma positiva, y ya tener una conducta positiva dentro de ambientes de gran pesimismo o de malas relaciones con el presente, nos pueden hacer, como realmente se logra muchas veces, que además de resilientes, de que nosotros realmente soportemos una adversidad, que nos fortalezcamos en esa adversidad y que inclusive lleguemos a evolucionar en esa realidad. Entonces encontramos el poder positivo de la imaginación. Inclusive, ¿cómo va a ser mi vida cuando yo salga de esto? ¿Para qué me sucedió esto? ¿Qué valores me han servido para superar, enfrentar y superar y evolucionar con esto? Todo eso realmente es muy importante, y eso es lo que nosotros llamamos el poder positivo de la imaginación. Nos preguntamos, como siempre, al finalizar cada uno de estos mensajes, si usted ha puesto en práctica el poder positivo de la imaginación, si usted sabe positivizar las emociones luego de reconocerlas, luego de sentirlas, las reconoce, las nombra, las vuelve positivas. Realmente, si usted está en capacidad de tener una capacidad serendípica, es decir, esa capacidad de volver bueno y pensar en lo bueno que tiene lo malo, si usted tiene unos cuadros de valores que los ayude realmente a soportar la adversidad, a crecer en ella, fortalecerse, crecer, evolucionar en ella, y si usted tiene finalmente la conducta adecuada para salir de ese momento. Y yo creo que con ese poder positivo de la imaginación, ya al imaginarse ese futuro en donde ese problema está resuelto,
nos ayuda a enfrentar la adversidad. Y realmente ese es el valor positivo de la imaginación. No haga lo que mucha gente hace, que es imaginarse lo peor para que cuando llegue lo peor estar preparados. Haga lo positivo, piense en positivo y utilice esa imaginación en forma positiva. Este es el mensaje número 941 y es la imaginación en positivo. ¿Por qué usar ese gran instrumento para destruirnos, para sentirnos mal? ¿Por qué? ¿Para qué? Eso es una pregunta. Y esperando el próximo de los 1000 mensajes, que nos complace mucho darlos. Será hasta entonces.